partiendo de la base de que el Estado debe estar presente en una serie de actividades, ¿no? O sea, es un poco la visión contraria a esto que hemos dicho. O sea, podríamos decirlo de esta manera. En el primer caso, lo que tenemos es un Estado muy liberal desde el punto de vista económico, por ejemplo, y en el segundo caso lo que tenemos es una mirada volcada un poco a una concepción más de tipo socialista, donde el Estado interviene en mayor medida. Después de todo esto está qué sirve más, qué es mejor, cuál es la fórmula más adecuada, pero bueno, eso es un poco harina de otro costal. Eh, pero empecemos por reconocer que en cualquiera de las hipótesis el Estado se ocupa de muchas cosas. Uno puede Igual, decir, bueno, por ejemplo, el asunto eh, de la exploración fuera del planeta, ¿no? Que por ejemplo hacen las agencias, las autoridades en Estados Unidos, por ejemplo. Y claro, digo, para hacer todo lo que hace habrá una serie de convenios, de contratos, habrá empresarios privados que se ocuparán de proveer las computadoras, por ejemplo, todo el tema informático, etcétera. Pero detrás de eso está el Estado que le interesa desarrollar una determinada actividad y que por eso negocia, por eso contrata con de repente un fabricante privado que le vende el motor, no sé qué, las armas en otro caso, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, Profe, disculpe la ¿sí? interrupción. No, la diapositiva, o sea, la PPT anterior no la terminamos. ¿No la terminamos? Quedamos en... A ver, Capaz que alguno de los compañeros se acuerda, pero nos faltaron algunas diapositivas. a Quedamos en ver, bueno, Contralor 3 en la página de Contralor 3. a ver, vemos entonces. Pero un poquito. Sí, parece mentira, pero estos feriados a uno lo sustrae, ¿no? Y después para reenganchar, a ver cómo salgo de acá. Ahí está. Ah, sistemas orgánicos estábamos. Yo en general tengo una planilla y anoto hasta dónde llegué, pero a veces se me pasa también eso, ¿no? Pero un poquito. Estábamos hablando de la descentralización, los sistemas descentralizados, entes autónomos, servicios descentralizados. Pero un poquito, a ver. Hablamos de empresas mixtas, creo que de eso hablamos también, ¿no? parece que quedó en la diapositiva de Contralor número 3. A ver, Contralor. Les agradezco el aporte, ¿no? Porque Contralor 3. Ah, bueno, está. Enganchamos acá. Esperen un poquito. Vamos a compartir eso. Ahí estamos, ¿no? Eh, bueno, bueno, está bien. Artículo 201. ¿Qué nos plantea esto? Vayamos allá y redondeamos lo otro. ¿Qué nos plantea? Claro, yo además el miércoles uno se va un poco con el tiempo acotado por el tema del consejo de la facultad. Esto es digamos, una cuestión que se agrega al funcionamiento de estos sistemas descentralizados. O sea, hablamos de descentralización en general como cosa genérica y terminamos hablando de la regulación en nuestra Constitución de estas organizaciones descentralizadas que son parte del Estado también, ¿no? Bueno, ¿qué se establece acá? Acá se establece que el director de una organización de este tipo, ente autónomo, servicio descentralizado,
si aspira a ser candidato a legislador en las elecciones, cuestión a dirimir en las elecciones que se vienen, ¿no? Las de octubre del año, este, del año previo, digamos, al cambio de gobierno, que justamente las elecciones precisamente definen eso, ¿no? ¿Quién va a asumir el gobierno en el periodo siguiente? Entonces, si aspira a ser candidato, tiene que renunciar por lo menos un año antes de la elección, ¿no? Y para esto, la renuncia con este motivo, con esta causa, em, produce sus efectos en forma automática. ¿Qué significa esto? Habitualmente, si yo soy funcionario y presento la renuncia, al menos teóricamente, tengo que esperar a que me acepten la renuncia. No me puedo ir, me voy, dejo todo tirado y desaparezco. O no dejo todo tirado, sigo trabajando hasta el momento en que la organización en la que estoy operando me acepta la renuncia. Acá la aceptación es automática, o sea, cesa automáticamente por el mero hecho de presentarse y decir, yo renuncio porque me voy a presentar, voy a ser candidato en las elecciones de octubre de este año, por ejemplo. A ver, sí, de este año no, del año que viene. Em, bueno, simplemente eso para tenerlo presente. Después tenemos dentro de la sección que habla de la descentralización, tenemos una cosa particular, que es este capítulo que habla de los entes de enseñanza. Vean ustedes cómo está definido esto. Enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal. Enseñanza normal es la de los docentes, ahora está justamente se está discutiendo si corresponde o no corresponde hacer una facultad de educación. El lunes vamos a tener tenemos una invitación para el lunes para hablar de esto en la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Y estarán, bueno, regidas por consejos directivos autónomos. Los demás servicios docentes del Estado también cuando la ley lo determine por 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Estamos hablando acá de qué servicios que estén fuera de esto. Bueno, en realidad no hay muchos, pero sí hay alguna formación que se hace en virtud de la función que la persona, por ejemplo, formación profesional, ¿no? En función de lo que la persona va a desarrollar. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un centro educativo, una especie de academia que contribuye a la formación de los diplomáticos. Bueno, después tenemos la Escuela Nacional de Policía, las escuelas militares, etcétera, que también son parte de la actividad de formación que desarrolla el Estado con un criterio más específico, sí, pero lo desarrolla. Y acá se establece, bueno, qué pasa si, por ejemplo, se le ocurriera al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, como fuera, a ver cómo se dice, enseñar esto en forma autónoma, ¿no? Autonomizar, iba a decir, pero probablemente sea un neologismo que no corresponde. Entonces, bueno, a esos efectos, una ley previamente aprobada por 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras. 202. Bien. Eh, bueno, ¿cómo funciona el gobierno de estas organizaciones? Entonces, también, por ley, que requiere una mayoría especial, mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, que es una especie de quórum menor que el que se requiere para crear un nuevo ente autónomo, por ejemplo. Pero, de cualquier manera, es una mayoría especial, ¿no? No es la mayoría relativa. La mayoría absoluta es
digamos, la mitad de los integrantes más uno, significa eso. Bueno, en el caso de la Universidad de la República hay un tratamiento especial que es el de que los órganos directivos estarán designados en forma, bueno, hay todo un sistema electoral y los órganos elegidos designan a su vez a los órganos que gobiernan en definitiva, ¿no? O sea, los consejos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, acá está el concepto de cogobierno, de acuerdo a lo que diga la ley aprobada por la mayoría que ya señalamos, la mayoría absoluta. Bueno, después tenemos otro comentario en torno a esto, que es el asunto del artículo 220 de la Constitución. Esto tiene que ver con el presupuesto de estos organismos. Acá tenemos así una distinción entre el 220 y el 221. En el caso del artículo 220, tenemos que están incorporados a esto, que ahora vamos a decir de qué se trata, están incorporados los entes de enseñanza. O sea, se excluye a los entes y servicios descentralizados comerciales e industriales que tienen un mecanismo presupuestal diferente. O sea, proponen, elaboran su presupuesto y se lo remiten al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas para ver si estas organizaciones aprueban, ¿no? En definitiva, se aprueba en el caso de UTE, ANCAP, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los comerciales e industriales son aprobados por un decreto del Poder Ejecutivo. Pero vayamos a esto, a los entes eh, de enseñanza, por ejemplo, a los servicios tipo INAU, tipo INISA, ¿no? O sea, que no son ni comerciales ni industriales, y esto funciona de esta manera. El organismo propone, hace una especie de proyecto de lo que aspira a que sea su presupuesto, se lo pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que es el que de alguna manera coordina y propone el presupuesto general, que es quinquenal, ¿no? Pero todos los años se puede modificar en las leyes de rendición de cuentas. El Poder Ejecutivo hace su propio proyecto donde incluye, estos se llaman incisos, ¿no? Son organizaciones, organismos que se identifican, cada inciso se identifica con un número. Por ejemplo, el inciso número 4 es el Ministerio del Interior, el inciso número 11 es el Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el artículo 220 están los no comerciales ni industriales, que es el tema al que nos estamos refiriendo, pero también están, por ejemplo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de organizaciones que tienen estatales, que tienen obviamente su presupuesto, ¿no? Y que funcionan igual que en el caso de los entes autónomos y los servicios descentralizados no comerciales ni industriales. Por supuesto que los de enseñanza están acá, en el 220. Bueno, el Poder Ejecutivo puede modificar el proyecto, ese proyecto que le llega, ese proyecto que le propone la Universidad de la República, cada tanto, cada vez que estamos al borde de un presupuesto, entonces aparece ahí una pequeña puja, ¿no? Entre la universidad o ANEP, que aspira a que le den un presupuesto de tanto, y el Estado central, que por lo general, en fin, aprieta un poco, ¿no? Porque en realidad está bien, es lo que sucede cada vez que hay que gastar, o sea, está todo bárbaro. El problema es que ¿de dónde sacamos los recursos cuando son escasos, ¿no? La teoría, se lo dije hace unos días a una periodista, la teoría de la cobija corta, o sea, si me tapo los pies, me destapo la cabeza, si me tapo la cabeza, me destapo los pies, porque los recursos, porque la cobija es tiene un tamaño determinado y no mayor. Y volviendo a esto,
los recursos están también acotados, o sea, dependen de la capacidad de recaudación que pueda tener el Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se someten al Parlamento en realidad dos versiones, la del organismo original, INAU, UDELAR, por ejemplo, etcétera, ¿no? La del organismo original y la versión del Poder Ejecutivo, que por lo general es más este, parca, digamos. Bueno, en el caso del presupuesto de los entes industriales y comerciales, un poco lo que yo les había dicho, ahí tenemos, la letra es chiquita, pero ahí estábamos en lo que decíamos, ¿no? Dictamen del Tribunal de Cuentas que tiene un plazo para dictaminar y el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá observar la propuesta, ¿no? De esa propuesta de decreto. Bueno, el organismo, el ente autónomo, el servicio descentralizado puede aceptar la tesis del Poder Ejecutivo, pero, o del Tribunal de Cuentas incluso, pero bueno, ahí puede armarse un debate, digamos, son posiciones distintas, no hay, el organismo no acepta la versión del Poder Ejecutivo, lo que el Poder Ejecutivo le está diciendo, y las discrepancias se aprueban por la Asamblea General. O sea, acá la Asamblea General, ¿qué es? La Asamblea General es un órgano integrante del Poder Legislativo, como las dos cámaras, ¿no? Que también, o como la Comisión Permanente, que también es un órgano integrante, es una de las maneras en que el Poder Legislativo se expresa, pero la Asamblea General está integrada por los miembros de las dos cámaras, ¿no? Y la preside el vicepresidente de la República. Eh, este, a ver, bueno, resuelve por el voto de dos tercios de sus componentes, salva las discrepancias, ¿no? Si pasan 40 días y no hay una decisión, porque claro, en la Asamblea General están legisladores de distintas extracciones, estarán los que son más proclives a apoyar la fórmula del Poder Ejecutivo y aquellos que están en la oposición y no están de acuerdo, y bueno. Pero alcanzada la mayoría esta de dos tercios, bueno, será lo que digan los dos tercios. Y si no se alcanza eso y sigue el debate, ¿no? Transcurridos 40 días se tendrán por aprobado el presupuesto con las observaciones del Poder Ejecutivo. O sea, en definitiva, acá tenemos otro ejemplo en el que el silencio parlamentario tiene un resultado, implica la aprobación. Esto pasa, en este caso, esto pasa cuando se está observando una ley por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, se devuelve a la Asamblea General podrá levantar las observaciones o dejar transcurrir el tiempo y entonces se validan, por decirlo de alguna manera, el proyecto con las observaciones del Poder Ejecutivo. Y después lo otro, que también donde el silencio también pesa, es un procedimiento de elaboración de las leyes que es conocido como leyes de urgente consideración, ¿no? La LUC, que fue objeto de discusiones y todo eso, era que además fue una iniciativa en el caso del periodo de gobierno anterior, que además fue votada a título expreso por la mayoría de los legisladores. La LUC es otro mecanismo en el cual el silencio vale aprobación. O sea, teóricamente, si hay un proyecto emanado del Poder Ejecutivo de ley de urgente consideración y transcurre por el Parlamento sin que el Parlamento la vote, el Parlamento deja correr, también se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo. Bueno, a ver. Bueno, y ahí sí terminamos, vayamos a la siguiente. Muy bien. Vamos a
estábamos en cometidos del Estado. Bueno, estábamos en esto prácticamente, ¿no? O sea, el Estado desarrolla distintas actividades y esos son los cometidos, son las cosas que entendemos que el Estado debe hacer. Uno puede tener, estábamos un poco en esto, uno puede decir, no tiene sentido, por ejemplo, que el Estado desarrolle, haga esto, ¿para qué? ¿No? Es un gastadero de plata, no beneficia a la sociedad, etcétera. Es una mirada. Y la otra es decir, no, interesa que el Estado cumpla los cometidos clásicos, sí, pero además que haga esto, porque si no lo hace el Estado, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Una mirada distinta. Pero, por ejemplo, ahí hay algunos ejemplos de las cosas que hace el Estado. Por ejemplo, al menos en nuestro caso, actividad industrial, comercial e industrial, o sea, energía eléctrica, el refinado de combustibles, la comunicación, o sea, ¿qué quiero decir? UTE, Antel, ANCAP, por ejemplo, ¿no? El Estado se ocupa de legislar y una de las cosas que hace a veces, cuando legisla, cuando lo considera pertinente, crea nuevos organismos. O sea, aparece una nueva actividad donde el Poder Ejecutivo primero, probablemente, y el legislador después, dice, bueno, vamos a inventar esta actividad que la está desarrollando el Poder Judicial, vamos a ponerla en manos de un servicio descentralizado. Traigo este ejemplo porque no por casualidad, digamos, porque precisamente hay un par de proyectos que versan sobre este tema y la semana que viene o la otra tengo una invitación para hablar sobre el tema, ¿no? A una comisión parlamentaria. Bueno, imparte justicia, ¿no? Esa sí es una tarea casi clásica por parte del Estado, uno de los cometidos clásicos. ¿Qué significa impartir justicia? Significa decir, bueno, esta conducta, a ver, no, perdón, ¿qué es lo que dice la normativa sobre tal o cual conducta? Y de pronto la normativa dice, esta conducta es una conducta delictiva. Entonces, impartir justicia supone poner las cosas, primero decir lo que dice el derecho. O sea, ahí hay un análisis de las normas y cotejarlas con la realidad. Estamos hablando en este caso de la jurisdicción penal, pero puede haber otras. O sea, por ejemplo, cuando uno le pide al juez, le hice un préstamo de tanto, no me lo devolvió, bueno, ponga las cosas en su debido sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera también de impartir justicia. Regulación de la actividad privada, hablando de cometidos del Estado, acá esto es una clasificación que alguna vez hizo Sayagués Lazo, es cierto, a mediados del siglo pasado, ¿no? Es cierto que las cosas han evolucionado y que hoy podemos pensar en cometidos que en 1950 no estaban presentes. Pero de cualquier manera, este análisis que se hace me parece que ayuda a dar cuenta del fenómeno y en principio lo vamos a seguir. Después de pronto descubrimos que hay algún cometido que también hay que incluirlo en el elenco, pero por ahora manejémonos con esto. Bueno, en primer lugar, la regulación de la actividad privada. O sea, de que esto digamos, se vincula, se emparenta con aquello que dijimos al principio de este curso, cuando hablábamos de las normas y de la sanción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto está emparentado con eso, porque regular la actividad privada implica decir, mira, esta es una conducta admisible, lícita, pero esta otra no es una conducta lícita, y bueno, y entonces será sancionada, si la seguís, será sancionada de tal o cual manera. De cualquier manera,
este cometido jurídico que es dictar normas y aplicarlas, parte de la base de una concepción, en nuestro caso, que es una concepción de tipo liberal, ¿no? O social liberal, podemos decir, ¿no? Porque tenemos allí una serie también de derechos consagrados que son derechos económicos y sociales. Hay quien habla de económicos, sociales y culturales. Bueno, implica un Estado que no es ajeno a la actividad de la gente y que regula la actividad de la gente, pero que dentro de la regulación dice, bueno, vamos a crear, vamos a asumir, mejor dicho, por parte del Estado, actividades de tipo que interesan desde el punto de vista social. La educación pública, por ejemplo. La salud pública, por ejemplo, las prestaciones de seguridad social, tendientes a evitar que la gente, bueno, esté en una situación de necesidad económica, social, etcétera. Bueno, principio liberal. Esto tiene que ver de cualquier manera con la consagración de derechos que hace la Constitución y ahí tenemos mencionados tres ejemplos. El artículo séptimo, todos los habitantes de la República, destaco todos los habitantes, no está diciendo ni los nacionales, ni los ciudadanos, todos, o sea, el que está acá transitando por el territorio nacional, entonces tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, trabajo, seguridad y propiedad. Este es una especie de resumen que yo creo que comprende un cúmulo de derechos. Hay otros proclamados, pero acá hay un buen resumen, ¿no? Digo, empecemos por acá, después sigamos por otra cosa, pero esto comprende muchas otras cosas que están luego desarrolladas eh, con cierto grado de detalle, de intensidad, ¿no? Bueno. Bueno, el derecho a la vida es una cosa obvia. El honor, ¿qué es el honor? El honor es el buen nombre, el honor es el prestigio, ¿no? O sea, una lesión al honor implica, por ejemplo, la difamación, implica el someter a la persona al escarnio público, ¿no? Bueno, vida, honor, libertad, también. Puedo hacer todo salvo lo que la ley me prohíba, ¿no? Esto ahora cuando veamos el artículo 10 vamos a verlo, digamos, con mayor detalle. Bueno, la libertad, que esto del derecho a la libertad se compadece, digamos con también cosas que hemos dicho y hemos hablado del principio de libertad y del principio de legalidad. O sea, ¿qué significa estas dos que se amalgaman? Significa que podemos hacer todo salvo lo que la ley prohíbe y sanciona, ¿no? La prohíbe, no solo no alcanza con que lo prohíba ahí como un enunciado literario, ¿no? No se puede hacer, está prohibido, y si lo haces te bajo el hacha, ¿no? Bueno, seguridad. ¿Qué significa seguridad? Implica tener una especie de marco de protección. O sea, la seguridad es la seguridad normal, ¿no? La que vemos que está con problemas cada vez que prendemos el noticiero de noche y bueno, hubo un homicidio, hubo un ajuste de cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí el tema de la seguridad está en, en duda. De cualquier manera, no solo seguridad es eso, también seguridad es, por ejemplo, la seguridad jurídica, que básicamente significa que tenemos determinadas reglas, determinadas garantías que nos protegen del exceso, del abuso de poder, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dentro de la seguridad jurídica, podemos considerar el derecho a ser
a defendernos en un juicio. O sea, esto nos aleja de la arbitrariedad. No es que alguien, un juez, una autoridad administrativa o lo que sea, juzgue de acuerdo con lo que su pálpito le dice o su estómago le dice. No, hay normas, hay que regularlas, hay un procedimiento. La persona que está cuestionada por su conducta tiene derecho a su día ante la corte, o sea, esto es una expresión que manejan los angloparlantes, pero la idea ¿qué es tener su día ante la corte? Es poder ser escuchado por el juez, poder defenderme, ¿no? Bueno, eso también estaría dentro de la seguridad. Derecho al trabajo, la posibilidad de desarrollar, tiene que ver con el artículo séptimo y el décimo, la posibilidad de desarrollar cualquier actividad lícita, a menos que me la prohíban y para prohibírmela me la tienen que prohibir por ley, ¿no? Eh, bueno, trabajo y finalmente propiedad. El derecho a la propiedad es el derecho a tener un patrimonio, es el derecho a tener bienes, también deudas, ¿no? Pero tener bienes, disponer de esos bienes, etcétera, ¿no? Está bien, yo puedo, como parte del derecho al patrimonio, decir, bueno, esto que tengo o esto que yo creo que voy a tener dentro de 3 meses me habilitan a comprometerme a pagar dentro de 3 meses. O sea, está dentro de la idea esta del patrimonio y del derecho de propiedad. O sea, en todo caso, no será mi propiedad, será la propiedad de mi acreedor, que también merece ser garantizada. Y vean ustedes, nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Esta es una fórmula que aparece en esta sección segunda, que es la de los derechos, deberes y garantías, aparece mencionada reiteradamente, ¿no? Bueno, en el medio tenemos otra cosa, que es el artículo octavo, donde se proclama la igualdad, el principio de igualdad, el derecho a la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes, ¿no? Esto viene desde 1830 y es una expresión, perdón que dé una opinión personal, pero yo digo maravillosa, ¿no? Fantástica, porque en realidad no necesito mucho más que esto para proclamar la igualdad entre todos los seres humanos, cualquiera sea su género, cualquiera sea su opinión, cualquiera sea su creencia, igualdad. Solo en función de qué se puede distinguir, en función de los talentos y las virtudes. O sea, dentro de las virtudes debe estar la vocación de trabajo, el esfuerzo realizado, etcétera. Bueno, después tenemos el artículo 10, ¿no? Hay un artículo 9 intermedio, pero que de alguna manera también tiene que ver con la igualdad, pero no nos vamos a detener. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué significa magistrado? Bueno, a ver, en primer lugar, cuando uno dice magistrados, lo primero en lo que piensa es en la justicia, los magistrados judiciales. Pero yo me parece que esto tiene un alcance más abarcativo. No solo es la justicia de los jueces, las autoridades. Está exenta de la autoridad de quienes tienen autoridad porque el sistema se lo reconoce. O sea, esto implica el poder ejecutivo y las autoridades subordinadas al poder ejecutivo. Y sigue, segundo inciso, ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, de vuelta tenemos el tema de la ley como limitante de los derechos, o sea, los derechos se pueden limitar, sí se pueden limitar, pero requieren una ley dictada por razones de interés general. La ley me puede privar de mi patrimonio, por ejemplo, razonablemente, de una manera coherente a la consagración del derecho de propiedad, pero de una manera
pero razonablemente me puede privar. ¿Me puede privar la ley de la libertad? Sí, sí es una sanción por la comisión de un delito. En cuanto al derecho de propiedad, y bueno, no en vano, para aprobar un impuesto, para aprobar un tributo se necesita una ley, porque es esto que estamos diciendo. Bueno, y el artículo 36 dice, toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes, ¿no? De vuelta, el mismo principio. Es la ley la que puede limitar los derechos dentro de determinados parámetros. Porque si, por ejemplo, la ley saltara por encima de los límites que la propia Constitución establece, estaríamos en presencia de una ley inconstitucional y ahí entrarían a funcionar los mecanismos de control de constitucionalidad. Ahora, claro, si por ejemplo la ley me dice, bueno, habrá un impuesto del 3% sobre los ingresos, bueno, está, el 3% está dentro de lo admisible, dentro de lo razonable. Lo de la razonabilidad también es una pauta para jugar la constitucionalidad de las soluciones legislativas. Bueno, junto a estas enunciados, junto a lo que puede hacer la ley, ¿no? Hay toda una actividad administrativa complementaria, o sea, por ejemplo, lo que hace la Dirección de Registros, por ejemplo, lo que hace la autoridad judicial para la aplicación de la ley, lo que hace la fuerza pública para acompañar o acatar o llevar a la práctica lo que la justicia dispone. O sea, eh, al lado de esto, la regulación no solo es decir, mirá que te voy a sancionar, ¿no? Sino que es también acompañar, apoyar, poner al servicio de la justicia, la fuerza policial, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, acá están los artículos que comentamos, ¿no? La ventaja que tiene esto es que está subrayado, está con otro color, no sé si se ven, creo que sí, con color azul, un poco el centro del enunciado, ¿no? Para facilitar la comprensión. Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, conforme a las leyes, ¿no? No atacan el orden público ni perjudican a un tercero. O sea, ahí está un poco el cerno del artículo. Bueno, en segundo lugar, Sarabés planteaba, hay cometidos esenciales del Estado. ¿Qué son los cometidos esenciales? Bueno, son aquellos que sin los cuales el Estado pasa a ser un Estado fallido. Son aquellos, bueno, el anterior también, ¿no? Sin duda, pero además de eso, son aquellos, primera cosa, que no hay Estado si, sin la organización social a la que llamamos Estado, no los desarrolla. Y además, están ejercidos directamente, ¿no? No, por lo general no hay un intermediario. En otro tipo de cometidos sí puede haberlo. ¿No? Un concesionario que se ocupe de hacer tal tarea que la asume el Estado, pero bueno, pero no en un primerísimo nivel. Bueno, no se consiguen en otras manos, y ahí tenemos, por ejemplo, la defensa nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales. Podemos agregar modernamente la regulación de la actividad financiera, incluyendo la emisión de moneda. O sea, el control de los bancos. Hubo un periodo este, anterior a la contemporáneo en donde los bancos emitían moneda. El Banco Comercial, bueno, ¿por qué emitía moneda? Porque decían, en el Tesoro tenemos tanta cantidad de oro y este papel, que es papel moneda,
representa, no sé, 1 gramo de oro, por ejemplo. Entonces, este papel representa un valor. Ahora, modernamente, hoy la moneda ya no representa la cantidad de oro que está en el tesoro del Banco de la República o del Banco Central. Hoy lo que representa en realidad es una porción del producto general, ¿no? Una porción, podemos decirlo de otra manera, una parte de la riqueza que se maneja dentro de la sociedad. Y entonces ahí el Estado no está representando en esos papeles una cantidad digamos, eh, me sale de piedras preciosas, ¿no? De metal precioso, ahí está. No, no, ya no representa eso, representa la riqueza. Y si, por ejemplo, emite más, cada unidad va a valer menos, ¿no? Entonces es un fenómeno vinculado a la inflación. O sea, tenemos tales deudas. Bueno, vamos a emitir un 10% más para poder pagarle el sueldo a los funcionarios públicos. Bueno, está bien. El problema es que cada peso que antes valía tanto y con el cual podía comprarme, no sé, una hamburguesa en McDonald's, que se utilizan la Big Mac como una manera de valorar la riqueza. ¿Cuánto sale una Big Mac, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en vez de eso, vamos a emitir más. Entonces, para comprarme la Big Mac ya no me alcanzan los pesos que tenía antes, serán esos pesos más un 20% más, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto que estamos tratando de explicar de manera de que sea comprensible, esto es parte también de la actividad del Estado y no se consigue un Estado que no controle esas cosas, ¿no? Entonces tenemos, bueno, la defensa en caso de enfrentamiento armado, de guerra, por ejemplo, las relaciones internacionales y bueno, la seguridad pública. Ahora leía antes de la clase, estaba viendo una noticia en la cual la policía había capturado a un muchacho de 19 años que lo estaban buscando por un homicidio que fue anteriormente. Bueno, todo eso es un cometido esencial del Estado. Y digo otra cosa, y no se concibe que esto esté en manos privadas, o sea, una especie de grupo parapolicial, no, 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 no es lo que se espera, no es lo que se supone. Ahora, ustedes me dirán, bueno, sí, pero está bien, la policía es una cuestión del Estado, está desarrollado por funcionarios públicos, pero tenemos empresas privadas de seguridad. Es cierto. Ahora, ¿cómo funciona la cosa? Primera cosa, desarrollan una actividad prácticamente propia de lo que puede ser un sereno. O sea, están para cuidar, pero no son la fuerza policial. Por otro lado, el Ministerio del Interior controla intensamente este tipo de organización, ¿no? Las autoriza, no las autoriza, dice que sí o dice que no. O sea, lo cual demuestra que detrás de esto está el Estado controlando, jugando su rol y desarrollando sus cometidos esenciales. Bueno, tenemos acá otra categoría, cometidos esenciales, servicios públicos. Otra categoría, que son aquellos servicios muy trascendentes, donde en realidad se espera que el Estado tome cartas en el asunto, pero en todo caso acá puede haber un concesionario que desarrolle la actividad con, con un fuerte control de parte del Estado, pero está dado por una empresa privada, ¿no? Que generalmente tiene la forma, vean ustedes cómo vamos engranando los temas, tiene la forma de una empresa estatal y probablemente se haya creado esa empresa, haya nacido por medio de una ley y esa ley creó un ente autónomo, un servicio descentralizado, por ejemplo, todo esto, ¿no? Entonces acá tenemos, si ustedes ven al final,
energía eléctrica, comunicaciones, transporte carretero. O sea, esto no es que me trasladan en la carretera, pero hay primero todo un control eh, tendiente a mantener la carretera en condiciones, ¿no? Por un lado. Y por el otro, bueno, hubo el ferrocarril, después el ferrocarril dejó de transportar pasajeros, después volvió a transportar pasajeros en forma limitada. Ahora tenemos un nuevo empuje a través de la actuación de las pasteras, ¿no? Y eso que trasladan la madera por ferrocarril, entonces hay una especie de resurgimiento. Pero bueno, son considerados servicios públicos. Están regulados por el derecho público. ¿Esto qué significa? A mí no me puede decir el directorio de UTE, digo, en condiciones normales, en medio de un Estado de Derecho, como pretendemos, aspiramos a ser y somos, no me puede decir, ah, no, mire, no le voy a le voy a cortar la energía eléctrica porque no me gusta su posición política, por ejemplo, ¿no? O usted ha manifestado creer en Buda y a mí no me gustan los budistas, lo que sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se puede concebir eso. O sea, de pronto el almacenero de la esquina me dice, mire, la casa se reserva el derecho de admisión y entonces yo no le voy a vender, no le quiero vender, no le voy a vender la botella de Coca-Cola, ¿no? En cambio acá no, eso no es posible. Acá existe el derecho que tenemos cada uno de nosotros, habitantes de la República, a que nos vendan la energía eléctrica, por ejemplo. De manera que hay ahí un matiz que vale la pena destacar. Generalmente los servicios públicos nacen por norma legislativa. Ahora, hay servicios públicos nacionales y departamentales y mixtos incluso, ¿no? ¿Qué significa esto de mixtos? Que puede ser nacional en un tramo y departamental en el otro, por ejemplo. Este, Se pueden cumplir a través de concesionarios. Bueno, acá ya sí, ¿no? Acá ya sí. O sea, por ejemplo, a ver, pensemos un poquito. Digamos, la enseñanza, bueno, es un servicio social. A ver, Luisa, adelante. Profe, buen día, ¿cómo está? Buen día. Pensando un poquito, entonces el tema que a veces está en tela de juicio de privatizar algún servicio público es muy delicado porque Bu- sería algo inconstitucional, ¿no? Bueno, no sé si ¿O no? inconstitucional, no, yo no diría inconstitucional, pero en general, la idea, el concepto es que los servicios públicos no se privatizan. Los que se Sí, privatizan son otros, que ahora, ahora vamos a llegar, vamos a seguir. Perdón, los que se pueden privatizar son otros. Ahora, nosotros ya vimos, por ejemplo, no se privatizan, pero, eh, a ver, no se privatizan, pero puede haber un concesionario que se ocupe. O sea, la responsabilidad del Estado es darnos energía eléctrica y darnos lo que hace Antel. Ahora, ¿es posible que haya un socio particular de UTE o de Antel? Sí, bajo la regulación que vimos, estamos pero un poquito, a viernes, ¿no? La que vimos el miércoles. Es decir, ¿es posible eso? Sí, es posible que haya una empresa mixta que se ocupe de un servicio público. Sí, es posible porque está previsto constitucionalmente. Profe, Sí. siempre siguen eh, regulados por el Estado, ¿verdad? Por más que eso Siempre suceda, sigue el siempre control siguen. del Estado y siempre hay una norma de derecho público que garantiza, no, a ver, no puede haber electricidad para todo el mundo salvo para los votantes del partido Z. No, Sí, no sí. puede. A ver, no quiere decir que mañana no suceda. Bueno, mañana podrá suceder, ya no seremos un Estado de derecho si llega a suceder. No sé si me explico. A ver, Joel Arévalo. no, que decía que, bueno, por lo menos en una parte de mi infancia me acuerdo que estaba Uragua, eh,
como parte de una empresa mixta o privada, no me acuerdo qué era porque Sí. yo era chico, pero que Ah. no estaba solamente OCE. No, no, claro, en Maldonado hubo varias empresas que se dedicaron al tema del agua. Después OCE las asumió. Pero ¿qué pasó? Tuvimos una reforma constitucional, la llamada reforma del agua, que determinó que lo del agua, solamente empresas estatales, no admitiendo ni empresas mixtas ni empresas privadas a cargo del agua y del saneamiento. Entonces, uno puede, frente a ese razonamiento, frente a esa propuesta que fue votada por la ciudadanía, uno puede decir, ah, no, bueno, le voy a agregar a esto de los servicios públicos, a esta lista de servicios públicos, uno más, que es el agua, porque de alguna manera lo que era un servicio social o comercial, pasó a ser un servicio público, digamos, si validamos esta clasificación, que podemos decir también no estamos de acuerdo con la clasificación, busquemos otra cosa, ¿no? Ahí tenemos energía eléctrica, comunicaciones, transporte carretero, ferrocarril, correo, agreguemos agua y saneamiento, y etcétera, simplemente quiere decir que puede haber otras, ¿no? Bien. En tercer lugar, servicios sociales. Tienen una finalidad social, tienden a consagrar aquellos derechos económicos sociales que habíamos mencionado, tienden a tratar de, digamos, consagrar, tratar de extender el concepto de igualdad, porque son servicios, vean ustedes, educación pública, salud pública, seguros sociales, están, digamos, en otro nivel. ¿Cómo se caracteriza esto del servicio social? No tiene propósito de lucro por parte del Estado. O sea, hay actividades que el Estado puede desarrollar diciendo, bueno, acá vendo el servicio por un precio determinado y el excedente, el superávit, quedará a favor de las arcas del Estado para poder el Estado seguir haciendo otras cosas, digamos. Eso es lo que llamamos propósito de lucro. En realidad, yo diría que el Estado no debiera tener nunca propósito de lucro, pero bueno, esto un poco para distinguirlo del otro. En general se financia con recursos estatales, o sea, ¿quién paga el sueldo de los docentes en la enseñanza pública? Bueno, todos nosotros. O sea, no hay una especie de tarifa determinada por el valor por el valor de lo que vale el trabajo. No, eso no. Es decir, sacamos de algún lado y lo ponemos acá para poder cubrir la actividad, ¿no? En el caso de seguros sociales, la seguridad social. Ahora hay todo un debate en torno a la caja profesional que está con muy serias dificultades económicas. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado frente a eso? Y bueno, hay un proyecto de ley donde dice el Estado va a poner tanto para poder cumplir con este servicio que es un servicio social, en definitiva, ¿no? O sea, si yo fuera multimillonario no tendría que cobrar la jubilación. Como no soy multimillonario, entonces me interesa que alguien vele porque me la paguen, digamos, ¿no? Bueno, eh, por ejemplo, acá tenemos, me parece que esto es una buena descripción del asunto. Tengo una apendicitis, me tengo que operar. Tengo algunos recursos, o sea, no estoy en la indigencia. Entonces voy al Maciel, al Pasteur, en fin, a donde sea, y me van a operar. Si tengo algunos recursos, me van a cobrar una especie de tasa o de precio por el servicio. Si no tengo nada, me van a operar igual, pero no me van a cobrar, ¿no? Esa es un poco la filosofía de lo que hoy es ACE.
Servicio Descentralizado de Administración de los Servicios de Salud del Estado. No son usuarios, en realidad el usuario es el de la UTE, estos son beneficiarios, ¿no? Que les alcanza un servicio social como es, por ejemplo, la atención médica o como es, por ejemplo, la enseñanza pública. Bueno. Después tenemos otra categoría, actividad que podría ser desarrollada por particulares donde el Estado está en competencia. Por ejemplo, a ver, el banco más importante que tenemos en el medio, el más grande, digamos, el que más operaciones tiene, es aparentemente el Banco de la República Oriental del Uruguay. Ahora, esa actividad que desarrolla el banco, el BROW, esa actividad también la desarrollan organizaciones privadas, los bancos privados, que por lo general son en este momento sucursales de bancos extranjeros, pero que cumplen el Santander, el Itaú, por ejemplo, pero que cumplen un cometido dentro de la economía y dentro de la sociedad, análogo al que cumple el Banco de la República. Por ejemplo, el banco hipotecario esencialmente presta dinero para construir habitaciones, ¿no? O sea, casas en las que la gente pueda vivir. Después inventamos la Agencia Nacional de Vivienda y además inventamos un Ministerio de Vivienda, pero todo eso funciona de una manera relativamente armónica, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Comercial, bancaria, por ejemplo, que es una actividad comercial también, industrial, bueno, UTEA. Muchas veces atravesamos, y esto denota una cierta mirada socializante, ¿no? Estas actividades, por ejemplo, de la mano del monopolio que el Estado le brinda a la empresa estatal. Entonces ahí está el problema. Bueno, puede haber otra empresa de telefonía, bueno, las hay de hecho, ¿no? Movicom, Movistar es ahora, Movistar, ¿cómo es la otra? Buah, la del chileno, no, no es chileno, la del Claro, mexicano. ¿Eh? claro. Claro, ahí está, sí, sí, se me borró en ese momento un bache. Claro, bueno, pero solamente estamos hablando de telefonía móvil, ¿no? La otra todavía la tiene Antel, se usa muy poco a esta altura, prácticamente. Bueno, ahí yo les agregué al final esta idea que la quiero explicar, concepto de ente testigo, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué el Estado se dedica a la actividad bancaria? ¿Por qué el Estado se dedica a la telefonía o no a la generación, pero sí a la transmisión eléctrica? Bueno, ¿por qué hace esas cosas? Y bueno, porque de alguna manera está pretendiendo, me parece, ¿no? Esto obviamente podrá haber mejores ideas que esta que estoy manejando, está pretendiendo marcar el mercado de determinada manera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, a ver, yo voy al Santander o al Scotia o a alguno de esos bancos, pido un préstamo. Me dicen, me la ponen difícil, me dicen que no, me dicen que en este momento, yo qué sé cuánto. Bueno, voy al Bro con lo mismo. Y el Bro ve los antecedentes y dice, sí, está bien, está en condiciones. De manera que está incidiendo en el mercado este, para tratar de bajar el precio, por ejemplo, ¿no? Para tratar de decir, bueno, acá hay alguien hay un actor que está jugando y juega y me presta por un interés de tanto. De manera que el otro le bajo la pretensión y le bajo la tarifa. Hubo en algún momento del pasado una dirección, creo que era, de subsistencias y control de precios y eso. ¿Qué hacía? Tenía determinado tipo de almacenes, pongámosle, y me vendía la harina a tanto a un precio menor que el del supermercado, por ejemplo, o
o el del almacén de la esquina. Entonces yo decía, bueno, voy al almacén de la esquina a comprar la harina no sé, 200 pesos el kilo, puedo estar diciendo una locura, pero habitualmente yo no voy a comprar la harina. Pero tengo subsistencias que me la vende a 150. Entonces, ¿dónde va a ir la gente? A comprarla a 150, partiendo de la base de que la calidad es la adecuada. ¿Importa que el Estado haga eso? Bueno, fue una manera de ver las cosas. Luego yo creo que se llegó a la conclusión de que eso ni bajaba los precios ni servía para nada, porque además eso implicaba todo un aparato burocrático que había que bancar también y eso. Y se fue dejando de lado todo ese tipo de organización, pero en algún momento de la actividad el Estado puede decir, vale la pena que haya alguien que sea, digamos, mi delegado, por decirlo de alguna manera, que haya alguien que cumpla esta tarea para moderar el funcionamiento del Estado, ¿no? Perdón, moderar el valor los precios de las cosas y eso, ¿no? Y con esto también, o sea, bueno, yo de repente, por ejemplo, la energía eléctrica me la generan y me la trasladan a alguien a un mejor precio que esto de acá, que esto que sucede ahora. Y estaría bueno de pronto que estuviera, yo qué sé, depende de también hay un tema detrás de eso técnico y hasta ideológico, ¿no? O sea, no piensa lo mismo el presidente de la República Argentina que, no sé, pensemos en otra solución, el presidente de Venezuela, digamos, ahí está, ¿no? ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, hay una convicción distinta, de repente hay otras cosas que no se ven, pero que están allí alrededor de esto, en fin. Bueno, cuestiones vinculadas a esto de los cometidos del Estado. Y es, por ejemplo, decir, bueno, de esto se va a dedicar una empresa específica, una entidad, una organización, un servicio. No lo va a hacer el Estado directamente, no, yo, por ejemplo, aprobarle el servicio eléctrico a tal, no sé, a tal inmueble, a tal casa, no es tema del que se deba ocupar el presidente de la República. Si tuviéramos todo muy centralizado, bueno, ahí sí, pero digamos que no. Entonces, ¿qué se ha ¿Cuál fue la técnica que se ha usado? Confiárselo a empresas estatales, pero descentralizadas, por ejemplo, y darle eventualmente a esa empresa el monopolio. Cosa de que no compita con la actividad privada. Bueno, esto también depende del momento, depende de la intención. Por ejemplo, hubo un momento en donde se partió de la base de que era adecuado, que era buena cosa no jugar monopólicamente. Entonces, bueno, ahí quedó Antel con la parte de telefonía, pero gana buen dinero, ¿no? Le va bien. El Banco de Seguros, por ejemplo, que sigue siendo, me parece, el asegurador mayoritario, creo, se eliminó, es decir, cuando se crea el Banco de Seguros, había empresas de seguros que operaban en el mercado nacional y la ley lo que estableció fue, bueno, no podrán haber nuevas empresas, pero la vieja vamos a tolerarlas y vamos a crear una empresa estatal que se ocupe del tema de los seguros, ¿no? Entonces, bueno, para eso se necesita una ley, la ley se aprobó. Bueno, acá dentro de los cometidos del Parlamento, dice a la Asamblea General compete y después hay 20 numerales que hablan de la competencia en realidad del Poder Legislativo. O sea, la expresión Asamblea General es como pasa en otros casos, habla de cosas emparentadas pero de distintas cosas. Entonces, Asamblea General puede ser ese órgano que integra a los miembros de la Cámara de Senadores más los de la Cámara de Representantes. eh,
que a eso se le llama Asamblea General, pero también Asamblea General puede ser sinónimo del Parlamento. Y el artículo 85, cuando habla de a la Asamblea General compete, está refiriéndose a la Asamblea General como sinónimo de poder legislativo, de parlamento. Entonces, en el numeral 17 aparece esto que ha tenido, digamos, ahora les voy a comentar una cosa, no a título de anécdota, sino también para entender un poco cómo funcionan estas cosas. Eh, a la Asamblea General compete, entre otras cosas, conceder monopolios requiriéndose para ello 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Es decir, viene alguien, dice, bueno, yo estoy dispuesto a sentarme en el territorio de la República y llevar por delante un gran emprendimiento que le va a dar trabajo a mucha gente, etcétera. A ver, eso sí, no admito competencia. Y supongamos que el legislador y el Poder Ejecutivo eventualmente, no con demasiado entusiasmo, dice, bueno, está bien, necesito la inversión, vamos a darle el monopolio. Entonces, para eso se necesita ley, porque estamos limitando los derechos del otro de competir, aprobada por 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Pero agrega, para instituirlos en favor del Estado, de los gobiernos departamentales, se requerirá la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. O sea, una mayoría especial, pero más accesible. Acá se planteó, digo, es anecdótico, pero me parece que a las anécdotas a veces ayudan a entender lo que estamos tratando de explicar. Cuando la ley de medios, esa que se modificó, que fue declarada parcialmente inconstitucional, etcétera, cuando se aprueba eso, eh, aparece el monopolio de Antel, es lo que tiene que ver con la fibra óptica, cosa en la que estaba interesado, digamos, los legisladores afines al gobierno, interesado. Estaban, eran partidarios más que interesados, los legisladores afines al gobierno en ese momento, pero la oposición en ese momento estaba en contra. Entonces tenían, sí, la mayoría absoluta, pero la pregunta era, el problema era, y se planteó incluso, yo mismo me planteé el tema, porque ahí dice, vean ustedes, en favor del Estado de los gobiernos departamentales. Si hubiera dicho en favor del Estado, entonces uno fácilmente diría, bueno, el Estado en sentido amplio son el Estado central más UTE, Antel, etcétera, ¿no? De manera que está bien, no se puede discutir eso, pero digamos, el constituyente había advertido que había la realidad esa descentralizada, porque habla de los gobiernos departamentales, que es descentralización por territorio. Entonces, también podía interpretarse esto de la siguiente manera, o sea, es el Estado, cuando dice ahí el Estado está hablando del Estado central, está hablando de las intendencias, por ejemplo, pero las empresas, estas otras, que no son ni Estado central ni gobierno departamental, tienen el régimen general, o sea, deben ser aprobadas por el monopolio por 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras. Bueno, yo no sé si esto se terminó, fue objeto de un planteo de inconstitucionalidad ante la Corte. Eso no lo tengo presente, pero en la discusión se dio, digamos. Bueno, eh, ya que estamos hablando de cometidos, digamos dos cosas que están. Primero, que no están previstas constitucionalmente, pero operan en la práctica, existen en la práctica. El primero es las personas de derecho público no estatal que han ido creciendo, digamos, en número, en una forma bastante ágil, podríamos decir. Persona de derecho público no estatal. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué hay acá? Caja bancaria, caja de pasividades de jubilaciones bancarias, la caja notarial,
la caja de profesionales, la caja profesional, ¿no? Se llama caja de jubilaciones y pensiones, no sé qué, pero es la caja profesional. Y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, Impresiones y Publicaciones Oficiales, pasó a ser una persona de derecho público no estatal. Eso se aprobó en una ley. Yo no sé, creo que les conté que iba caminando por la Rambla de Positos con la familia, y me llama el ministro del momento a decir, ¿y usted qué opina? Y le digo, mire, no hay cosa para mí más estatal que publicar las leyes y los decretos del Estado, pero bueno, en fin. Lo cierto es que se estableció como persona de derecho público no estatal y funciona bien. Entró a funcionar de la manera que uno aspiraba que funcionara, ¿no? Pero bueno, alguien puede decir, bueno, pero es una manera de privatizar. Y sí, es cierto. Bueno, se han creado una serie de actividades de este tipo. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad también es una persona de derecho público no estatal. En fin, han ido multiplicándose. Ahora, no están previstas constitucionalmente. Entonces, uno dice, y bueno, ¿y esto? En alguna ley son referidas, ¿no? Entonces ahí aparece como una especie de espaldarazo de homologación que se le da a este tipo de organización, pero obedece un poco una tendencia a decir, bueno, no ensanchemos más el Estado, inventemos otros mecanismos, otros procedimientos. Y después lo otro que hay también, si lo anterior era de dudosa constitucionalidad, esto me parece que lo es más. Cajaruille sostenía esto también. Sociedades comerciales que son de patrimonio estatal. A ver, eh, está previsto constitucionalmente las empresas mixtas, pero empresas mixtas significa dos socios, el Estado por un lado y la empresa, la entidad, los accionistas por el otro. Acá estamos hablando de sociedades que son enteramente sociedades privadas, pero enteramente propiedad del Estado. Lo cual, a ver, hace ruido, digamos, ¿no? Uno siente, pero ¿cómo? ¿Son estatales o son privadas? Entonces ahí aparece todo un esfuerzo retórico, no, son privadas pero propiedad del Estado, ¿no? Y bueno, y tenemos, yo qué sé, ANCAP tenía o tiene como 20 de estas, algunas que funcionan bien y que dan ganancia y otras que no funcionan bien y no dan ganancia. Duxa, ¿no? Duxa son las estaciones de servicio de ANCAP. Alure es el tema del combustible, de biocombustible, ¿no? O sea, Alure tiene que ver con la caña allá por Bella Unión y eso, ¿no? Y otras más, ¿no? En fin, no, la lista completa no la tengo. Buenos días, Hay, disculpe. Y hay una que tiene que ver con ¿cómo es? Esto que usamos para construir, ¿no? El Portland. Sí, adelante, adelante, dele. quién designa a los directores y cómo se organizan en este tipo de sociedades? Ah, bueno, en el caso de ANCAP, ANCAP. Por No, en el caso de ejemplo, Luxa, por ejemplo, o en el Alur. caso de Duxa, mire, se va a encontrar con que el presidente del directorio es un gerente de ANCAP. Por lo menos esto sucedía, en algún momento tuve una intervención profesional y me fui a hablar con Duxa y fui al edificio de ANCAP, fuimos con un colega, o sea, lo manejábamos entre los dos. Fuimos al edificio de ANCAP, nos atendió el gerente de no sé qué cosa, no me acuerdo, ¿no? Y bueno, a ver, si esto no es ANCAP, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero claro, hay algunas diferencias que se atribuyen por esto. O sea, por ejemplo, mañana tienen un problema con un empleado de Duxa, ¿no? Entonces lo despiden y chao, le tendrán que pagar el despido, como cualquier empresario privado, pero ahí queda la cosa. O sea, yo me acuerdo que le dije al ministro cuando me llamó, mire, bueno, si el tema acá es la posibilidad de despedir a la gente, este era una de las preocupaciones de los trabajadores de INPO, ¿no? Algunos aceptaron sin problema, pero otros no querían.
aceptaron seguir trabajando en INPO bajo el nuevo régimen, pero otros le tenían miedo a esa situación y dicen, me van a echar. Entonces, y algunos, bueno, yo sé que yo sé, no es que sepa, tuve ahí una intervención, yo era algo así como el subdirector, y fui a hablar, vino una señora, una funcionaria, y me dice, mire, dice, si pasa esto, no solo que no como porque no me da, era una de las que eran funcionarias, no se habían ido, no habían aceptado, pero estaban ahí como era, en un sistema de excedencia, ¿no? Y entonces quedaron con el sueldo pelado, si no los redistribuían y no les pagaban. Y me acuerdo que me fui a hablar con el secretario de la presidencia en ese momento, a quien yo conocía y le dije, bueno, no podemos tirar a la gente como si fuera un trapo viejo. O sea, tengo la situación de una funcionaria que tiene, no sé, 30 años de servicio, 40 años de servicio. No era la única, había otros. Y están hablando de dejar los excedentes y bueno, que se arreglen como puedan y yo qué sé. Y no puede ser, no es lo que corresponde. Bueno, tiempo después me llamó la secretaria del secretario, la secretaria personal, y me dice el doctor que hables con el ministro, ¿no? Entonces hablé con el ministro, y el ministro aceptó redistribuirlos, ¿no? Porque había ahí otra tendencia que decía, bueno, veremos. Redistribuirlos significaba cobrar no solo el sueldo pelado, sino algo más. Y estuvo lindo esto, ¿no? Porque le fueron a agradecer al ministro. Y el ministro le dijo, a mí no me agradezcan, agradezcanle a Zapolínsky que me hizo ver las cosas, ¿no? Y ese fin de año, COFE hizo un brindis, y me invitaron en función de esa gestión, que había hecho por razones humanitarias, ¿no? Porque en realidad no era que se necesitaran a los funcionarios. INPO funcionaba con menos gente, pero estaba la situación de alguien que era funcionario público 40 años atrás y que lo estábamos condenando, no digo al hambre, pero casi casi, ¿no? Me dijo, esta persona me dijo, no solo que no como, sino que no vivo, porque yo estoy alquilando con la garantía de la Contaduría General de la Nación. Si dejo de ser funcionaria, no tengo la garantía, me dan el desalojo. Este, Perfecto, dígame, y todas estas sociedades se crean por ley. no, a ver, estas paraestatales sí, eso, Ajá. generalmente sí. Ahora, las comerciales me parece que no. Me parece que un día, porque, a ver, hacer una sociedad comercial, una sociedad anónima, nos juntamos usted y yo. Vamos al estudio de un contador que las crea, que las tiene, digamos, ya armaditas. Después, Sí, lo por tienen eso los publicado. estatutos de las sociedades anónimas tienen desde aeromodelismo a zapatería, ¿no? De la A a la Z, a todo lo que uno pueda imaginar, están armadas, ¿no? Es como un traje de confección, ¿no? ¿Cómo se llama? Le puede servir a cualquiera, digamos. Entonces la armamos, pagamos el precio, ¿no? No sé, en una época decían que eran unos $3.000 más o menos, y salimos a trabajar, a hacer cosas lícitas, por supuesto, Sí. pero podemos hacer eso. Bueno, una de esas sociedades armadas así, de repente la armaban los abogados de ANCAP, pero una de esas sociedades se ocupaban de el corte de la caña de azúcar en Bella Unión y el procesamiento de la caña de azúcar en Bella Unión para crear biocombustible, ¿no? Y bueno, a ver, funcionan, existen, están en el mundo, ¿qué vamos a hacerle? Pero parte de la problemática que tuvo ONCAP quizás haya sido producto de que, bueno, en la sociedad estaba fulano y el gerente general era de la sociedad, o el director, mejor todavía, de la sociedad era aquel funcionario al que habían puesto.
o ni siquiera era funcionario, era amigo de no sé quién que está en el directorio y bueno, lo pusieron a trabajar en eso. Bueno, el Estado derrama, ¿vio? A Entonces, veces dígame, derrama. ahí está, las sociedades comerciales de patrimonio estatal no se crean por ley necesariamente, entonces, tampoco Ah, las yo creo penas. que no, Está. yo creo que no. Y entonces, ¿por qué lo estamos mencionando? Podría, perdón, podría de pronto una ley prever y decir, bueno, se creará una sociedad anónima, pero no me suena, ¿no? Me parece que no es la vía, no es lo que dice la Lo estamos Constitución. dando dentro del ámbito de, de los, son servicios que Claro. son Y dentro del bueno, ámbito de la... sí, cumplen un servicio, por ejemplo, si ANCAP es un servicio público, lo que hace ANCAP es un servicio público, y ANCAP se lo da a una empresa que se ocupa del Portland, ¿no? Por ejemplo, y bueno, en una época ANCAP hasta perfumes hacía, Ah, es después delegación, entonces, vendría a ser una delegación de atribuciones. parecido, sí, 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 parecido. está. La diferencia con la Perfecto, muy mal. delegación es que en el caso de la delegación, la decisión que se toma, o sea, la delegación está dentro del esquema estatal y está pensada y prevista constitucionalmente. No No, para eso. ANCAP, ¿no? Pero sí para los ministros, para el Poder Ejecutivo, para los intendentes. Eh, en el fondo funciona parecido, pero es decir, bueno, a ver, voy a comprar una estación de servicio porque en esa zona el que la vende, si no, va a dejar de trabajar, ¿no? Y me interesa, yo, director de ANCAP, ¿no? Me interesa que ahí haya una estación de servicio, alguien que venda el combustible y que, bueno, y pero no lo va a hacer ANCAP directamente, en fin. Vamos a comprar una sociedad anónima que la haga tal cosa sociedad anónima, este, que me permite entrar, digamos, participar del mercado en esa zona, porque el otro se bajó porque, yo qué sé, a veces hasta por razones familiares, de salud, en fin, no sé, ¿no? Párate. Entonces, es posible, es posible. Ahora, lo que pasa en el caso de la delegación es que yo tengo un delegante en cuyo nombre se hacen las cosas y tengo un delegado delegatario que es el que firma la resolución en nombre del otro. Entonces, por ejemplo, el otro día me decía este, mi hija mayor y colega, me dice, mira, tengo un tema de un recurso, ahora dice, en ejercicio de atribuciones delegadas, lo dice la propia resolución. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Y mirá, si dice en ejercicio de atribuciones delegadas, creo que era, no sé, lo había firmado un ministro, entonces el acto se atribuye al Poder Ejecutivo. Acá lo que hace la sociedad comercial no se atribuye a ANCAP. Ahora, claro, si hubiera un delito ahí, pero perdón, cuando el lío de ANCAP que terminó con el procesamiento y condena de quien había sido el presidente, por cosas tampoco cosas de escasa monta, pero pasó eso. Entonces ahí el fiscal sostuvo, después de decir que Nalur, que era un escándalo, que era una vergüenza, no con estas palabras, pero que había un gran desorden, que no sé qué, después de eso dijo, pero como es una empresa privada, yo no puedo responsabilizarla penalmente por los delitos contra la administración pública que están en el Código Penal, ¿no? Porque no, porque es privado. Y en una conversación que tuvimos después, muy, muy amable, yo estaba en la sede con otro motivo y me invitó y conversamos un rato. Le digo, mire, doctor, esa cosa que uno dice como abogado para que nadie se ofenda, no tengo el honor de compartir. A mí me parece que si yo tengo una organización que trabaja, ojo que no estoy hablando de ese caso, no estoy hablando de que haya pasado, ¿no? Pero digo, por ejemplo, y tampoco dije esto, pero era la idea, tengo una organización donde para dirigirla, tengo que estar vinculado a una organización estatal.
¿no? A un ente autónomo, a una cosa de ese tipo. Y bueno, y no, para hacer eso tengo que haber sido funcionario o se me designado y todo eso. Yo creo que son delitos contra el Estado igual, porque es parte del patrimonio del Estado, Eso es me lo que iba a parece. decirle, la última. Sí, dele Usted no. dice Por mí que, puede ser la penúltima, no tengo no, problema. la penúltima, la última. Usted dice acá en el último punto, sociedades comerciales inexistentes en el patrimonio estatal. Ahí está el punto que usted mencionaba. Está Claro. dentro del patrimonio estatal. mm, Seguro, porque a ver, me imagino que en el balance de ANCAP dice, bueno, tenemos yo qué sé, Claro, Duxa nos ha dado tanto. claro. Entonces ingresó y por ese lado, ya les digo, el día que había un problema con una estación del sello ANCAP, un tema de medio ambiente y eso, fui a hablar, ¿y a dónde fui a hablar? Fui a hablar a la sede de ANCAP y hablé con un gerente de ANCAP, que además nos atendió muy bien y al final solucionó el problema, pero el divorcio No, no, no no, no, estaba, no se dio. no estaba, no estaba. No estaba. Ahora, Correcto. perdón, hay otras cosas que no están acá en la placa, pero que funcionan de una manera medio parecida. Por ejemplo, la Universidad de la República ha generado fundaciones, que son personas jurídicas, para cumplir un determinado cometido afín a la universidad, sí, por supuesto, pero tampoco, a ver, tampoco está previsto eso constitucionalmente. Y hay algunas leyes que han salido, de alguna forma toman, no es mérito mío, pero toman un poco esta idea que yo he manejado. O sea, un individuo que está en una organización que es propiedad del Estado, entonces no puede salir a coimear, por ejemplo, dicho pronto y mal. No. Y si lo hace, bueno, habrá que tomar las medidas que uno toma cuando la falta la comete un funcionario público. O sea, ha habido una especie de asimilación entre esto y esto otro que es lo mismo pero con otra apariencia prácticamente. Sí, adelante, Muchas gracias. Diego Pucharelli. Diego. ¿Qué tal? Buen día, profesor. Una consulta referente a esto, que es una duda. O sea, ¿un servicio descentralizado puede generar sociedades anónimas así sin ton ni son, que celebran contratos, usan recursos del Estado, etcétera, Bueno, a sin ver. contralor Este, o no? sí, sin ton ni son, yo diría que siempre hay una justificación detrás de eso. Hagamos que creemos una sociedad para que se ocupe de ponerle la nafta en el auto a la gente, las que son propiedad de ANCAP. Antes no funcionaba así. Antes uno decía, bueno, esto es de ANCAP, ANCAP tendrá en su balance un renglón que dice, bueno, venta por menor de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Puede o no puede. A veces lo que se puede o no se puede depende del corazón del que toma la decisión, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede decir, esto no me cierra desde el punto de vista jurídico. Digo, en una futura reforma constitucional, de pronto lo que hay que hacer es prever estas cosas para poder estar cubierto y no decir, ah, bueno, lo hago, nadie dice que no se puede, pero tampoco, pero también tenemos el principio de especialidad del que hablamos ya, ¿no? No se puede, pero a ver, si ANCAP se dedica a lo que se dedica, hay una ley orgánica, etcétera, entonces hay cosas que no debería hacer porque están fuera de su competencia, por ejemplo, ¿no? O Ahora, sea, esto de la estación de servicio es una actividad muy vinculada o sea, ANCAP está para refinar, etcétera, etcétera, y para vender el combustible. ujú. Entonces, bueno, yo establezco una boca para poder vender el combustible. Ya no es lo mismo que decir, hago tal cosa para, no sé, a ver, qué se me ocurre, ¿no? Pero para una cosa No, que no tiene nada que ver. el tema que fue capaz un poco más delicado,
para mi entender, es el tema de Alur, que incluye un rubro que capaz que escapa un poco a ANCAP, que es la comercialización de granos y cereales para hacer el biodiesel y todo eso, ¿no? Y la Bueno, por asociación con ejemplo. Pousa y toda una cosa, que hay un contrato hasta el 2030 que, bueno, Ah, ahí... bueno, eso yo no lo tenía tan presente. O sea, partía de la base de que Alur lo que hacía, los granos que comercializa o que cosecha o todo eso, son para hacer combustible, no para otra cosa. No, Ahora, son, pero si también además de comercializan eso se productos y dedica, otras yo qué cosas. sé, al aceite de cocina, bueno, ahí ya me... Ahora, también pasa una cosa que es esta, ¿no? Hablando de constitucionalidad, eh, una cosa que uno a veces dice, por ejemplo, si se inventa una fórmula que alguien entiende que está bien, que corresponde, y un poco choca contra lo que dice la Constitución, pero no hay un damnificado, no hay nadie con un interés directo, personal y legítimo. Entonces, lo más probable es que la cosa corra y nadie abra la boca y no pase nada, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo presente. Digo, a ver, ¿qué día fue? El miércoles, después de la clase, después del consejo y eso, tuve ahí en el Sportman, frente a la facultad, un encuentro con, en realidad, la asesora y dos colegas que estaban interesadas, que son defensores públicos, ¿no? Hay una asociación de defensores públicos que están interesadas en que salga la Defensoría Pública como servicio descentralizado. Hay un proyecto de ley de ese tenor. Y yo estoy invitado a hablar del tema, bueno, la semana que viene o la otra. O sea, tengo ahí agendado un día donde me pidieron a ver si yo estaba dispuesto como titular de la cátedra, qué sé yo. Buah. Entonces, yo lo que les dije, bueno, obviamente voy a decir lo que a mí me parece que hay que decir, pero empecemos por acá. Digamos, la Constitución dice, en el artículo que habla de la competencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, de designar a los defensores de oficio, que los defensores públicos son un poco eso. Me decían, bueno, habría que ver, porque de repente habría dos categorías distintas. Bueno, está bien, puede ser, no sé. Pero también les dije esto, ¿qué opina la Corte? Porque de repente la Corte dice, me están arrebatando un pedazo de mi competencia y lo quieren hacer de otra manera. ¿Y qué pasa con los controles del Poder Ejecutivo sobre una cosa que hasta ahora dependía de la Suprema Corte de Justicia? Entonces, no sé, parecería que no tiene problema, parecería que la solución no le disgusta, incluso porque es sacarse de encima un problema que se ocupe esta gente, ¿no? O el director, ahí se está hablando de un único director, también para eso se necesitaría 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras, ¿no? Bueno, yo voy a ir a la comisión a decir esto. Entonces, pero les digo, pero y además, de última, si una cosa no le estamos pisando los callos a nadie, entonces, y bueno, camina igual. Esto es como, estoy como aquel tipo dueño de una bodega que tenía 3 hijos que iban a ser sus herederos, que estaba en el lecho de muerte, ¿no? Y entonces le dice a los hijos, bueno, yo quiero que el secreto de la profesión, que de uva también se puede hacer vino, ¿no? Entonces, esto es un poco parecido, lo digo acá en confianza, pero no estoy proponiendo, dicten leyes inconstitucionales que total si no molestan a nadie, pero la verdad es un poco esa también. La verdad es un poco esa, o sea, si no hay damnificado, no hay interés directo, personal y legítimo. El problema es cuando aparece el interés, o sea, me están metiendo un impuesto confiscatorio, por ejemplo. Entonces ahí están afectando mi derecho a la propiedad, porque yo puedo admitir que me cobren un 5%, una cosa, bueno, está, hay que sostener la actividad del Estado, todo eso, pero está bien, pero
Si pasa a ser confiscatorio, ya es una cosa distinta. Otra persona, ahora me acordé, de derecho público no estatal, cosa que modestamente fui el primero que lo sostuvo cuando la ley no lo decía, después la ley lo oficializó, diríamos, es el Fondo de Solidaridad, que es persona de derecho público no estatal y que tiene que ver, a ver, quizás la lógica más lógica sería, bueno, que se ocupe la universidad de las becas que otorga, pero eso implica complicarle la vida a la universidad. Entonces se creó esto y bueno, y viene funcionando y le soluciona el problema, digo, ayuda a que gente que quizás no tenga en el medio familiar todas las posibilidades, bueno, tenga el apoyo del fondo. Bueno, eh, bueno, lo de cometidos estaríamos. Vayamos, ¿qué hora es a todo esto? 9:42. Tenemos un buen rato por delante todavía. Este, el tema es que los viernes uno termina medio cansado, pero bueno, no importa, sigamos para adelante. Profe, ¿Sí? hoy vamos a empezar con las presentaciones del taller de análisis crítico.